Tips anatómicos del hombro. Bien, basándonos en este paper de Roberto Lugo y colaboradores, vamos a hablar de la biomecánica del hombro. Y yo creo que todos sabemos que es un sistema realmente complejo, que está formado o tiene múltiples grados de movimiento y que la interacción de los diferentes componentes hace que sea importantísima para que haya una estabilidad y una congruencia adecuada en esta articulación. Al final, esa interacción de diferentes estructuras estabilizadoras hace que converjan elementos tanto estáticos como dinámicos en su biomecánica. Cuando hablamos de elementos estáticos, nos referimos a la cápsula articular, ¿vale?, que es esa pequeña película que estáis viendo en la imagen, al labrum, que sería ese rodete glenoideo, que envuelve la cavidad glenoidea, a todo el complejo ligamentoso que lo envuelve y también al hueso, ¿vale?, en este caso al húmero. En cuanto a elementos estabilizadores dinámicos, nos vamos siempre a referir a toda la musculatura que acompaña, envuelve y refuerza a la articulación. Sabemos que la abducción, en el movimiento de abducción, la cabeza humeral tiene la máxima congruencia, y esto es importante destacarlo. Máxima congruencia respecto a quién, respecto a la glenoides, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque va a ser en este punto de abducción donde el área de contacto va a aumentar y va a disminuir la presión. Al final, en la glenoides hay una cosa que quiero que destaquemos, y es que existe una región que se denomina tubérculo de Asaki. Es una zona desnuda que se encuentra a este nivel, por debajo justo de la cabeza humeral, y es una zona de cartílago articular más delgado, ¿vale? Es una zona desnuda que puede verse comprometida más que el resto del área de congruencia, ¿no? Tubérculo de Asaki. Esto es importante que lo apuntemos. ¿Qué más podemos decir? Bien, en cuanto a la estabilidad ósea, sabemos que tiene cierta importancia. ¿En cuanto a qué? La estabilidad proporcionada por la glenoides y la cabeza humeral, este complejo de aquí, es clave a nivel biomecánico. Si se altera la glenoides, por supuesto se va a alterar la estabilidad. Y si se altera la arquitectura de la cabeza humeral, también se va a alterar la estabilidad, como ocurre, por ejemplo, en las lesiones tipo Hill-Sachs, que habréis visto más de una en consulta, seguro. Luego, a nivel de la estabilidad muscular, no nos podemos o tenemos que destacar algunas ideas. La estabilidad muscular, a nivel de la musculatura escapulotorácica, en la parte posterior, es ese espacio que queda entre la caja torácica posterior y la cara anterior de la escápula. Sabemos que en la escápula, en la parte posterior, se originan e insertan 17 músculos. Y dos de los más importantes van a ser el serrato anterior, apunta a esto. ¿Por qué? Porque mantiene el ángulo medial contra la pared torácica. Y por otro lado el trapecio. ¿Por qué? Porque rota y eleva la escápula en sincronía con la articulación. Si estos dos fallan, nos vamos a encontrar con una escápula alada, que con frecuencia las vemos en consulta. El serrato es un vientre muscular que hace la protracción del hombro, es decir, lo abduce y lo anterioriza, ¿vale? Y el trapecio es un importante extensor de cuello, sobre todo sus fibras superiores, y sus fibras medias favorecen la retracción escapular. Pues bueno, la congruencia de estos dos vientres musculares que se encuentran en la parte posterior o posterolateral es muy, muy importante. Al final, esta estabilización escapulotorácica, mediante el fortalecimiento de los grandes rotadores escapulares, es clave para prevenir tendinopatías del manguito rotador. Importante que apuntemos este detalle. Vale, vamos a pasar por aquí y tenemos un vídeo.
En cuanto a la musculatura del manguito, ¿qué tienes claro o qué te gustaría saber? Sabemos que la función principal de toda la musculatura que conforma el manguito rotador es la de resistir tensiones de cizalla, sobre todo a nivel de la articulación glenohumeral. Son estabilizadores dinámicos de esta articulación. Actúan como pretensores y cotensores de los ligamentos capsulares. De hecho, fíjate, tienen todo el sistema muscular, ¿vale? Los anclajes de cada uno de los vientres musculares tienen una relación muy estrecha con todo el sistema ligamentoso. Esto que ves aquí es el ligamento glenohumeral superior y fíjate la relación tan estrecha que tiene con el tendón del subescapular. De hecho, anclan íntimamente y es difícil diferenciarlos cuando hacemos una exploración ecográfica. O sea, tenemos que saber dónde se sitúa cada uno de ellos para poder diferenciarlos. Porque, de hecho, también a nivel de disección puede parecer un mismo tejido, pero realmente son complejos diferentes, pero que tienen una relación muy estrecha. Por eso os decía que estos elementos estabilizadores dinámicos, como es la musculatura, actúan como pretensores y cotensores de estos ligamentos capsulares. El subescapular es un cotensor del ligamento glenohumeral inferior, parte del ligamento glenohumeral superior y del ligamento glenohumeral inferior que se encuentra justo por debajo. ¿Y qué sucede cuando se alteran o se afectan estos complejos ligamentosos? Pues bueno, como ocurre en muchos lanzadores o personas que realizan actividades repetitivas con el brazo, puede que exista cierta inestabilidad debido a ese sobreestiramiento al que se ven sometidos estos ligamentos. Al final, la musculatura del manguito tiene tres funciones principales. La primera, generar fuerzas de compresión en la articulación glenohumeral, ¿vale? Disminuir las fuerzas de cizalla y centralizar la cabeza del húmero en la glenoides, ¿vale? En cuanto a los ligamentos, ¿qué podemos destacar aquí? Sabemos que todos ellos, todo el complejo ligamentoso, el ligamento coracohumeral lo veríamos en la interfase superficial, en relación estrecha con la porción larga del bíceps, ¿vale? Se tensan a medida que la articulación alcanza rangos finales. Y es clave la preservación ligamentosa en los últimos grados de movimiento, por eso las personas que tienen afectación de ese complejo ligamentoso tienen una gran inestabilidad de la articulación glenohumeral. En concreto, el ligamento glenohumeral inferior, que se encontraría por debajo de este y por debajo del tendón subescapular, es el más lesionado, ¿vale? Y es un estabilizador clave cuando el brazo se encuentra en aducción y rotación externa. Luego, vamos a hablar un poquito del labrum. Sabéis que el labrum es ese rodete que se encuentra envolviendo a esa cavidad glenoidea. Y es una especie es como un anillo fibroso que recubre esa periferia de la glenoides. Su borde libre se proyecta dentro de la articulación. La función, profundizar la glenoides, aumentar la congruencia, generar una especie de efecto de succión y aumentar la estabilidad. Por lo tanto, si nos quedamos con dos funciones principales, la primera sería que sirve como lugar de unión de los ligamentos glenohumerales, que fijaros, que anclan, a ver si lo podemos ver aquí, anclan directamente en ella, ¿vale? Anclan directamente en ese labrum y centralizan la cabeza humeral y aumentar las fuerzas compresivas. Además, tiene una relación muy estrecha con el tendón de la porción larga del bíceps, que ahora hablaremos de él. Este tendón, el tendón de la porción larga del bíceps, deprime la cabeza humeral. Fijaros que se encuentra justo por debajo de él. Los pacientes que tienen afectado este tendón de la porción larga del bíceps hacen que la cabeza humeral se desplace hacia anterior en movimientos de abducción. Es uno de los estabilizadores anteriores más importantes. Y su afectación a este nivel va a provocar las lesiones de tipo SLAP que todos conocemos. Y ya, para dar un último tip, ¿qué podemos destacar en cuanto a estabilidad general? Pues bueno, hay una serie de ingredientes clave para que haya una estabilidad pasiva
correcta en el hombro. La primera sería que exista una cápsula sellada con un volumen adecuado, que exista un líquido articular mínimo y, por último, que el labrum esté intacto y congruente.